Es preciosa esta palabra, es continuación del Evangelio del domingo pasado. No sé si se acuerdan de qué nos hablaba el domingo pasado. Eran las bienaventuranzas. Decía Jesús, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no es una felicidad a la manera del mundo, una felicidad solo sentimental, solo como algo pasajero. No. En griego, les decía, se utiliza una palabra que significa algo más profundo, makarios, que significa una felicidad que te inunda todo el ser. Ahora, ¿qué nos muestra? Que cuando tú vives de esa manera, que tú te das cuenta que has vivido esa felicidad, que la estás viviendo, entonces vas a ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué es ser sal? Interesante esto porque antiguamente la sal no se usaba solo como la usamos nosotros. Generalmente nosotros pues la usamos para darle sabor a la comida. Pero por ejemplo, a nadie se le ocurre que si vas a invitar a alguien a comer, cuando llega el momento de servir la comida, le vas a pasar un plato de sal a tu invitado. O sea, la sal está en función de darle sabor a lo demás. Y se le echa una pizca. Ni siquiera hace falta echar el montón. Con un poquito que se le echa a la comida ya cobra sabor. Cuando el cristiano está viviendo en un lugar, le muestra a las demás personas cuál es el sentido de su vida. Y entonces las otras personas empiezan a disfrutar verdaderamente de la vida. Disfrutar de la vida no es vivir en pecado, porque entonces no estás disfrutando de la vida, sino hundiéndote en la muerte. Eso es una cosa, lo que nosotros conocemos. Pero antiguamente tenía muchos otros usos. La sal, por ejemplo, para preservar o conservar la carne. Cuando no había refrigeradoras, ni neveras, ni cuartos fríos, ¿cómo se preservaba la carne? Echándole sal. Por ejemplo, en una finca, una familia mataba una res y aunque, digamos, la familia fueran 10, 20 personas, no iban a comerse toda la res. Tenían que, si no lograban venderlo, entonces la salaban para que les durara más y poderla usar más adelante, la carne. Así también la sal, cuando nosotros podemos vivir nuestra fe cristiana, entonces la gente se da cuenta que la fe te permite no corromperte. Porque en el mundo de hoy es muy fácil corromperse con los engaños del mundo, con las tentaciones, con tantas cosas que la gente vive superficialmente sus realidades, solo buscando sus propias apetencias. Entonces se hunden en el pecado. Pero si tú vives tu vida cristiana,
vives en santidad, no te corrompes. Y eso ayuda a otras personas a querer eso, a querer no corromperse. También la sal se usaba incluso para pagar. De ahí viene la palabra salario. Salario es porque se pagaba con sal. En otra época, mucho más antiguas. También, por ejemplo, para hacer los sacrificios, a veces le echaban sal, porque eso simbolizaba nuestra participación humana en el entregarnos en ese sacrificio. No solo lo que se sacrificara a Dios, sino lo que, por ejemplo, se sacrificaba, qué sé yo, una oveja o una res. Le echaban sal para simbolizar esa alianza con Dios. Pero también hay un uso interesante que se usaba en otras culturas, y era en la boda. ¿Saben ustedes? En algunas culturas, cada novio, el novio, la novia, llevaban su paquete de sal o un frasco con sal, algo, y al momento de la boda, esa sal se mezclaba. Ahora, cuando tenían problemas y tal vez pensaban en el divorcio, recordaban que solamente podía haber divorcio si podían separar la sal que cada uno había llevado. Pero no, esa sal no se puede separar, porque ¿cómo vas a descubrir cuál es la sal que tú llevaste si toda la sal se ve igualita? No había manera de distinguir cuál es la sal del novio, cuál es la sal de la novia, que ahora eran esposos. Era la misma sal, toda igual. Entonces no podía haber divorcio. ¿Por qué en nuestra fe católica no hay divorcio? Porque hay el amor. El amor no es algo romántico, algo como un sentimiento, un sentimentalismo. Que yo lo siento aquí, yo te quiero mucho. No, eso no es amor. Eso puede ser enamoramiento. Los enamorados sienten cositas en el estómago, no sé. Pero eso no es amor, eso es enamoramiento. ¿Qué es el amor? El amor se define como una decisión de la voluntad. En la voluntad, la persona decide amar a alguien. Por eso no depende de las circunstancias, sino que es una decisión, y una decisión para toda la vida en el caso del matrimonio. Y en el caso, por ejemplo, de los hijos, tú vas a amar siempre a tus hijos. Que me trataron mal, ya no los amo. Pero si tú tienes el amor de Dios dentro, si el amor de Dios ha tocado tu corazón, te ha sanado, entonces tú puedes amar siempre a tus hijos. Siempre. A cualquiera que sea. Porque el amor es esto, el amor es dar la vida por el otro. Como Jesús se ha entregado por nosotros. Entonces esto es ser la sal, que le da el sabor a los demás, que preserva también. Pero también dice la luz del mundo. Y dice, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. ¿Qué es lo que nos ilumina a nosotros? Dice también
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Interesante esa palabra, no sé si ustedes saben qué es un celemín. Algo parecido, era un cajón para medir medidas de capacidad. Entonces, por ejemplo, los granos, el arroz, los frijoles, el maíz. Antiguamente, aquí no sé si en otras partes, pero por lo menos aquí en Nicaragua, había un cajoncito que se llamaba un cuarto. No sé si ustedes lo conocieron, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, en el mercado, lo rellenaban, y a veces lo que hacía la gente para que quedara bien lleno, lo movían así para que los granos se acomodaran y le cupiera un poquito más, ¿verdad? Al cajoncito ese, a ese cuarto. Y entonces ya después que ya estaba lleno, lo echaban en la bolsa que llevaba la persona. Pues algo así es el celemín, solo que parece que era un poco más grande. Entonces dice aquí, no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, o sea, poner ese cajón al revés, hacia abajo, y tapar la lámpara, no sirve de nada. Entonces la lámpara, una lámpara que en la antigüedad era una especie de candil. Recuerden que no había electricidad, no había baterías, no había nada de nada, solo en un recipiente echaban algún combustible, ponían una mechita y lo encendían, como un candil. Entonces ese candil no era para meterlo debajo del celemín, sino para ponerlo en un lugar alto, en un candelero. Dicen los padres de la iglesia que Jesús, el candelero donde fue puesto es en la cruz. Y cada uno de nosotros somos puestos en la cruz, en nuestra propia cruz, para dar esa luz a los demás. Muriendo, dando la vida por los demás, no buscando nuestras apetencias, porque la verdadera realización del hombre no está en buscarse a sí mismo, sino en donarse a los demás. Por eso el cristiano es sal para los demás, es luz para los demás, porque tu vida no está en función de ti mismo, sino en función de ayudar a los demás. Esa es la verdadera realización del ser humano. Y eso es lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Ojalá que nosotros podamos descubrir cómo podemos ser sal, cómo podemos ser luz para las personas que nos rodean. Para eso necesitamos tener una iluminación nosotros mismos, ser iluminados por otros, ser iluminados por la iglesia, que nos conduzca, que nos vaya mostrando cuál es el camino verdadero de la salvación, que no es en nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto de amarse, los esposos, no es en sus fuerzas, es una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo. Y se puede dar la fidelidad. El mundo de hoy presenta como si la infidelidad fuera lo más normal del mundo. Bueno, para el mundo puede ser lo normal, pero no para el cristiano. Para el cristiano no es normal la infidelidad. Lo normal es amar siempre al esposo, a la esposa. Por eso fíjense que contaba una señora que es casada y tiene 9 hijos. Decía ella, para nosotros no puede existir infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando el esposo llega a la casa, siempre hay niños pequeños con quienes jugar. Entonces el esposo llega con alegría a la casa. En cambio,
En una casa donde solo fueron 2 o 3 hijos, estos niños crecen, se van de la casa, entonces este hombre llega donde su señora, que ya está mayor, y se aburre y se busca otra más joven. ¿Sí? En cambio, cuando hay bastantes hijos, siempre hay algo nuevo en la familia, algo con que encontrarse, ¿verdad? Y eso aumenta el amor entre los esposos. Por eso ojalá nos alegremos de la obra que Dios quiere realizar en nuestra vida, que anhelemos que Dios realice su obra en cada uno de nosotros.